Mi esposa me engañó durante 5 meses con su compañero de trabajo. Contraté un investigador privado que lo documentó todo. Pero mi venganza no fue lo que ella esperaba. Tengo 34 años. Trabajo en ventas para una empresa de tecnología. Y lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo. Ya sabes, tipo cuando algo cambia tu vida tan rápido que tu cerebro no termina de asimilarlo. Llevaba casi 10 años casado con Allison, y si me hubieras preguntado hace un año si confiaba en ella, te habría dicho que sí, sin dudarlo ni un segundo. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por el momento en que todo empezó a desmoronarse, porque mirando hacia atrás, probablemente hubo señales que simplemente no quise ver. Conocí a Allison cuando teníamos como 24 años, creo, en una de esas fiestas aburridas de trabajo, donde todos fingen que se están divirtiendo, pero en realidad solo quieren irse a casa. Ella trabajaba en recursos humanos para otra empresa en el mismo edificio, y no sé, había algo en ella que me llamó la atención desde el primer momento. Nos casamos 2 años después, una boda pequeña, nada ostentoso, solo familia y amigos cercanos. Los primeros años fueron buenos, o sea, normales. ¿Me explico? Trabajábamos. Salíamos los fines de semana, planeábamos el futuro, todas esas cosas que hace la gente cuando está construyendo una vida juntos. Compramos una casa en las afueras hace como 5 años. Un lugar decente con 3 habitaciones y un jardín que nunca terminamos de arreglar del todo porque siempre había algo más importante que hacer. Mi trabajo implica viajar bastante. Nada excesivo, pero sí tengo que salir de la ciudad como 2 o 3 veces al mes. Viajes cortos generalmente, de 2 o 3 días máximo. Allison nunca se quejó de eso, la verdad. Siempre fue muy independiente, y tenía su propia vida, sus propios amigos, su trabajo que le gustaba mucho. Yo confiaba en ella completamente. Tipo, ni siquiera se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que algo pudiera estar pasando a mis espaldas. Éramos ese tipo de pareja que los demás ven y piensan que tienen todo resuelto, ¿sabes? Pero resulta que no tenías idea de lo que realmente estaba pasando. Todo empezó a cambiar hace como 4 meses, aunque en ese momento no lo vi venir para nada. Yo había salido en un viaje de trabajo a Chicago. Se suponía que iba a estar fuera toda la semana, pero la conferencia a la que debía asistir se canceló el último día. Algo sobre problemas con los permisos del lugar o no sé qué. Total, que decidí regresar a casa un día antes. No le avisé a Allison porque pensé en sorprenderla. Ya sabes, tipo llegar con flores o algo así, hacerle una cena romántica, esas cosas cursi, que a veces haces cuando llevas años de casado y quieres mantener la chispa viva. Tomé un vuelo temprano en la mañana, y llegué a casa como a las 2 de la tarde de un miércoles, si mal no recuerdo. La cosa es que cuando estaba manejando de regreso del aeropuerto, me detuve en una gasolinera que está como a 10 minutos de la casa para llenar el tanque, y ahí fue cuando vi el auto de Allison, un Toyota Camry azul del 2019, estacionado en el estacionamiento de un edificio de oficinas que está justo al lado de la gasolinera. Me pareció raro porque ella trabaja del otro lado de la ciudad, como a media hora de ahí, y no tenía ninguna razón para estar en esa zona un miércoles por la tarde. Pensé que tal vez había salido a almorzar con alguien o tenía alguna reunión de trabajo que no me había mencionado. No sé. Intenté no darle mucha importancia, pero algo en mi cerebro se quedó con esa imagen. Cuando llegué a casa, la casa estaba vacía, obvio, porque Allison todavía estaba en el trabajo o donde sea que estuviera. Dejé mis cosas, me di una ducha, y como a las 4:30 decidí llamarla para decirle que había regresado temprano. Ella contestó después de 3 timbrazos, y puedo jurar que escuché sorpresa en su voz, tipo ese tono cuando alguien no espera tu llamada y tiene que ajustarse rápido. Le pregunté dónde estaba, y me dijo que, en la oficina, que había sido un día pesado y que llegaría como a las 7. Le dije que estaba en casa y que podíamos ordenar algo para cenar, y ella dijo, perfecto, nos vemos en un rato, te amo, y colgó. Algo en esa conversación se sintió raro, no sé cómo explicarlo, pero fue como si estuviera apurada por terminar la llamada. Decidí ir al supermercado a comprar algunas cosas para preparar la cena yo mismo, en lugar de ordenar comida. Y cuando estaba saliendo de la entrada de nuestra calle, literal a 2 cuadras de la casa, vi el Camry de Allison pasando a toda velocidad en dirección contraria. No me vio, porque yo estaba en el auto de mi hermano que había dejado en mi casa mientras él estaba de vacaciones. Mi auto estaba en el taller, detalle random pero importante. Así que ella no tenía manera de saber que era yo.
La seguí, básicamente, manteniéndome a una distancia prudente, y la vi entrar al estacionamiento del supermercado al que yo estaba yendo. Me estacioné como 5 espacios detrás de ella y la observé entrar corriendo al supermercado, literalmente corriendo, como si estuviera en una misión urgente. Esperé unos minutos y entré yo también. Encontré su carrito cerca de la entrada y básicamente la vi tirar cosas al azar en el carrito. Tipo, no estaba comprando nada específico, solo agarraba lo primero que veía. Pasó por la caja en menos de 10 minutos, pagó y se fue. Yo compré lo que necesitaba, regresé a casa y como 30 minutos después, llegó ella con las bolsas del súper. Me dio un beso, me preguntó cómo estuvo el viaje y actuó como si nada hubiera pasado. No mencionó nada sobre haber salido de la oficina temprano, nada sobre haber estado en esa zona donde vi su auto en la mañana. Simplemente actuó normal, y yo decidí no decir nada todavía porque, la verdad, no estaba seguro de qué había visto o qué significaba. Esa noche cenamos juntos, vimos una película en Netflix, todo súper normal en la superficie, pero yo no podía dejar de pensar en toda la situación. ¿Por qué me había dicho que estaba en la oficina, cuando claramente no estaba ahí? ¿Por qué corrió al supermercado como si necesitara crear una coartada? Empecé a prestar más atención a sus patrones, a sus rutinas, y ahí fue cuando noté cosas que antes simplemente había ignorado o no le había dado importancia. Las siguientes semanas fueron raras. Tipo Allison empezó a trabajar hasta tarde más seguido. Llegaba a casa como a las 9 o 10 de la noche diciendo que tenía proyectos urgentes o reuniones que se alargaban. Su teléfono, que antes dejaba por todos lados sin pensarlo 2 veces, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, y lo mantenía con la pantalla hacia abajo todo el tiempo. Cuando le llegaban mensajes, los revisaba pero inclinaba el teléfono de tal manera que yo no pudiera ver la pantalla, y si yo me acercaba mientras lo estaba usando, cambiaba rápido de aplicación o lo bloqueaba. Empezó a poner contraseña en su laptop también, algo que nunca había hecho antes, y cuando le pregunté por qué, me dijo que era por seguridad del trabajo, que les habían pedido a todos que lo hicieran. Yo no soy idiota. O sea, todas estas cosas juntas obviamente apuntaban a algo, pero parte de mí no quería creerlo, ¿sabes? Llevábamos casi 10 años juntos, habíamos construido una vida, habíamos hablado de tener hijos pronto. No podía ser posible que ella estuviera haciendo lo que mi cerebro me decía que estaba haciendo. Intenté hablar con ella un par de veces, tipo preguntarle si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarme, y ella siempre decía que todo estaba perfecto, que solo estaba estresada por el trabajo, pero que nos amaba, y que todo iba a estar bien. Un martes por la noche, como 3 semanas después de ese día que regresé temprano, Allison me dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina otra vez, que tenían una presentación importante. Al día siguiente, y su equipo necesitaba terminar los últimos detalles. Me dijo que probablemente llegaría como a medianoche. Yo le dije que no había problema, que tuviera cuidado manejando de regreso, y ella se fue como a las 7:30. Esperé hasta las 9, agarré las llaves del auto, y manejé hasta su oficina. Su auto no estaba en el estacionamiento. Manejé alrededor del edificio 2 veces para asegurarme. Revisé los estacionamientos cercanos. Nada. No estaba ahí. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. La verdad. Todas las dudas, todas las sospechas, todo se confirmó en ese instante. Ella me estaba mintiendo. No estaba en la oficina. Estaba en otro lugar haciendo quién sabe qué con quién sabe quién. Manejé sin rumbo por como 1 hora, simplemente procesando lo que acababa de descubrir, intentando decidir qué hacer a continuación. Podía confrontarla directamente, pero algo me decía que si lo hacía sin evidencia concreta, ella lo negaría todo. Y encontraría alguna excusa, alguna explicación que sonara razonable y me haría dudar de mí mismo. Decidí investigar un poco más, reunir evidencia real antes de confrontarla. Me sentí mal por hacerlo, la verdad, tipo como si estuviera traicionando su confianza, pero al mismo tiempo ella claramente ya había traicionado la mía, así que supongo que estábamos a mano. Durante los siguientes días, empecé a prestar atención a todo, sus horarios, sus mensajes de texto, sus llamadas telefónicas. Noté que hablaba mucho con alguien llamado Chris, un nombre que había mencionado antes de forma casual como un compañero de trabajo, pero ahora parecía que hablaban todo el tiempo. Cuando le preguntaba con quién estaba chateando, siempre decía que con su hermana Daniele o con alguna amiga, pero yo había visto el nombre de Chris en la pantalla más de una vez.
El viernes de esa semana, Allison me dijo que iba a salir con unas amigas después del trabajo, que llegaría tarde, que no, la esperara despierto. Yo le dije, perfecto, que se divirtiera, y tan pronto como salió de la casa la seguí. Mantuve mi distancia, tipo 4 o 5 autos detrás de ella, y la vi manejar no hacia el centro de la ciudad donde generalmente salía con sus amigas, sino hacia un vecindario residencial en la zona este. La seguí por como 20 minutos hasta que entró en una calle tranquila con casas bonitas, de esas con jardines grandes y árboles en el frente, y se estacionó frente a una casa de 2 pisos, con un Jeep Wrangler negro en la entrada. Me estacioné como media cuadra más adelante, lo suficientemente lejos para no ser obvio, pero lo suficientemente cerca para ver qué pasaba. Allison salió del auto, caminó hasta la puerta, y antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y salió un tipo, alto, de complexión atlética, cabello castaño, como de nuestra edad. Se abrazaron inmediatamente, no un abrazo de amigos, tipo un abrazo de esos que duran demasiado y son demasiado íntimos, y luego él la tomó de la mano y entraron juntos a la casa. La puerta se cerró y yo me quedé ahí sentado en mi auto, las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos, intentando procesar lo que acababa de ver. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. La verdad, tal vez 1 hora, tal vez 2, perdí la noción del tiempo completamente. Todo tipo de pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces había estado aquí antes? ¿La amaba él? ¿Lo amaba ella? ¿Nuestra relación había sido una mentira todo este tiempo? Saqué mi teléfono y tomé fotos de su auto estacionado frente a la casa, del Jeep en la entrada, de la casa misma. Busqué la dirección en Google, y descubrí que la casa pertenecía a un tal Christopher Miller. Y cuando busqué ese nombre en LinkedIn, encontré su perfil. Trabajaba en la misma empresa que Allison, en el departamento de finanzas. Chris. Era Chris del trabajo, el que siempre mencionaba de forma casual, el que según ella era solo un compañero más. Regresé a casa y esperé. Allison llegó como a la 1 de la mañana, oliendo a perfume de hombre y con el cabello un poco despeinado. Me dijo que lo había pasado bien con las chicas, que habían ido a un bar nuevo en el centro, que había tomado un poco así que un Uber la había traído de regreso. Otra mentira. Yo había visto su auto estacionado frente a mi casa cuando llegué. Le dije que me alegraba que se hubiera divertido y me fui a la habitación de huéspedes, diciendo que no me sentía bien y no quería contagiarla. Ella pareció aliviada, la verdad, probablemente porque significaba que no tendríamos que compartir la cama esa noche. Los siguientes días fueron una pesadilla, básicamente. Seguí vigilándola, seguí tomando fotos, seguí reuniendo evidencia. La vi ir a esa casa 3 veces más esa semana, siempre con alguna excusa diferente. Trabajo hasta tarde, cena con amigas, clase de yoga que supuestamente había empezado a tomar. Cada mentira se sumaba a las anteriores, construyendo una montaña de traición que no podía seguir ignorando. También descubrí que Chris tenía Instagram y Facebook públicos, y pude ver fotos de él y de su vida, confirmando que era la misma persona que había visto con Allison. El martes siguiente, decidí que ya había tenido suficiente. No podía seguir viviendo en esa mentira. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. No podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que alguien que me había traicionado tan completamente. Cuando Allison llegó a casa ese día, como a las 6 de la tarde porque aparentemente ese día sí había estado realmente en la oficina, me encontró sentado en la sala con mi laptop abierta mostrando todas las fotos que había tomado, todas las fechas y horas que había documentado, todo organizado en una carpeta etiquetada Evidencia. Ella se quedó paralizada en la entrada, las llaves todavía en la mano, y vi cómo su cara pasaba por como 5 emociones diferentes en cuestión de segundos. Confusión, miedo, culpa, pánico y finalmente resignación. Me preguntó qué era todo eso, y yo simplemente dije, ¿de verdad vas a hacerte la que no sabe? Creo que estuvimos ahí parados mirándonos por lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos queriendo ser el primero en hablar. Pero finalmente, ella dejó caer su bolsa al suelo y dijo, Ryan, puedo explicarlo. Le dije que adelante, que tenía toda mi atención, y ella empezó con toda la típica basura que dicen las personas cuando las descubren haciendo algo así, que no había sido su intención, que simplemente pasó, que Chris y ella habían conectado como amigos primero y las cosas se habían ido desarrollando de ahí, que ella todavía me amaba, que yo era su esposo y que eso no iba a cambiar,
que había sido un error terrible y que lo lamentaba muchísimo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando, y ella dijo que como 4 meses, tal vez 5, que no estaba segura. 4 o 5 meses, ¿puedes creerlo? Casi medio año de mentiras, de engaños, de hacerme sentir como un idiota cada vez que le creía cuando decía que estaba trabajando hasta tarde o saliendo con amigas. Le pregunté si lo amaba, y ella se quedó callada, lo cual básicamente me dio la respuesta. Le pregunté si habían estado en nuestra cama, y ella negó con la cabeza, diciendo que siempre había sido en la casa de él, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera, como si el lugar donde me había traicionado hiciera alguna diferencia. Le pregunté si pensaba dejarme por él, y ella empezó a llorar, diciendo que no, que nunca había querido lastimarse, que yo era su esposo y que quería que funcionáramos, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. Yo me quedé ahí escuchándola llorar y suplicar, y la cosa es que no sentí nada, literalmente nada. No sentí ganas de consolarla, no. Sentí pena por ella. No sentí el impulso de decirle que todo iba a estar bien. Solo sentía este vacío enorme en mi pecho, como si algo fundamental dentro de mí se hubiera apagado permanentemente. Le dije que había terminado, que no quería intentar arreglar esto, que no había nada que arreglar porque lo que teníamos estaba muerto. Había muerto el momento en que ella decidió acostarse con otro hombre, mientras seguía usando mi apellido y durmiendo en mi casa. Ella se puso histérica. Básicamente, cayendo de rodillas y agarrando mis piernas, rogándome que reconsiderara, que fuéramos a terapia de pareja, que le diera una oportunidad de recuperar mi confianza, que ella terminaría todo con Chris inmediatamente, y nunca volvería a hablarle. Todas las promesas desesperadas que hace alguien cuando se da cuenta de que realmente perdió algo importante. Pero yo ya había tomado mi decisión durante todos esos días que pasé vigilándola, reuniendo evidencia, procesando la traición. No había vuelta atrás para mí, no después de esto. Me solté de su agarre, fui a nuestro cuarto, bueno, al que había sido nuestro cuarto, y empecé a sacar mi ropa del armario y meterla en una maleta. Ella me siguió, todavía llorando, todavía suplicando, pero yo simplemente seguí empacando sin decir nada. Llamé a mi amigo Dylan y le pregunté si podía quedarme en su casa por un tiempo. Él dijo que sí sin hacer preguntas. Probablemente porque escuchó algo en mi voz que le dijo que no era el momento de preguntar. Terminé de empacar 2 maletas con lo esencial, agarré mi laptop y algunos documentos importantes, y me fui. Allison intentó bloquear la puerta, diciendo que no podía dejarla así, que necesitábamos hablar más, que esto no podía estar pasando, pero yo simplemente le dije que se moviera, y eventualmente lo hizo. Salí de la casa, subí a mi auto, y manejé hasta la casa de Dylan sin mirar atrás ni una sola vez. Mi teléfono empezó a sonar como loco tan pronto como salí de la entrada, Allison llamando una y otra vez, pero yo no contesté ninguna de las llamadas. Dylan me recibió con una cerveza y un abrazo, y yo finalmente me derrumbé, la verdad. Lloré por primera vez desde que todo esto había empezado. Lloré por la relación que había perdido, por los años que había desperdiciado, por el futuro que había planeado y que ahora nunca iba a pasar. Dylan no intentó darme consejos ni decirme qué hacer, solo se sentó ahí conmigo mientras yo procesaba todo, y honestamente eso fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Los siguientes días fueron un blur completo. Allison no dejaba de llamar y mandar mensajes, docenas de ellos, alternando entre disculpas, súplicas, y eventualmente enojó cuando se dio cuenta de que yo realmente no iba a responder. Bloqueé su número después del segundo día, porque simplemente no podía lidiar con eso. Pero ella encontró otras maneras de contactarme, llamando desde el teléfono de amigas, mandando emails, hasta apareció en la oficina de Dylan una vez, pero él le dijo que no estaba ahí y que no volviera. Su hermana Danielle, que siempre me había caído bien la verdad, me llamó como una semana después de que me fui, intentando mediar, diciendo que Allison estaba destrozada, que realmente se arrepentía, que todos cometemos errores, y que el matrimonio vale la pena salvarlo. Le dije a Danielle que apreciaba la llamada, pero que mi decisión estaba tomada, que no había manera de regresar de esto, que la confianza una vez rota no puede simplemente pegarse de nuevo como si nada. Ella lo entendió, creo, o al menos dejó de insistir después de esa conversación. Contraté un abogado, uno bueno que me había recomendado un compañero de trabajo que había pasado por un divorcio hace unos años, y empecé el proceso legal. La parte difícil fue dividir todo. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todas las cosas que habíamos acumulado juntos, durante casi 10 años.
Mi abogado me dijo que el proceso podía tomar varios meses, tal vez hasta un año, dependiendo de qué tan cooperativa fuera Allison, pero que teníamos un caso fuerte, especialmente con toda la evidencia que yo había reunido. Regresé a la casa con Dylan y un amigo suyo para recoger el resto de mis cosas como 2 semanas después. Allison no estaba. Había arreglado con su hermana para que ella estuviera ahí en su lugar para asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Fue raro, la verdad. Caminar por esa casa que había sido mi hogar durante 5 años, sabiendo que nunca volvería a hacerlo, viendo todas las fotos en las paredes de nosotros sonriendo en vacaciones, en nuestra boda, en cumpleaños y aniversarios, todas esas memorias que ahora se sentían manchadas por la traición. Empaqué todo lo que era mío, libros, ropa, algunos muebles que había comprado antes de casarme, mi equipo de ejercicio, mi consola de videojuegos que no había usado en años, todas esas pequeñas cosas que conforman una vida. Daniele me ayudó, la verdad, cargando cajas y haciendo el proceso menos doloroso de lo que podría haber sido. Antes de irme, ella me dio un abrazo y me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que yo no merecía eso y que entendía mi decisión. Le agradecí por ser civilizada en medio de todo este caos y me fui. Los meses siguientes fueron de ajuste, básicamente. Me quedé en el departamento de Dylan por un mes antes de encontrar mi propio lugar, un apartamento pequeño de una habitación en el otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Y eso era lo importante. Bloqueé a Allison en todas las redes sociales, en mi teléfono, en mi email, en todos lados donde pudiera contactarme, porque sabía que si le daba aunque sea una pequeña apertura, ella la tomaría e intentaría convencerme de que reconsiderara. Volví a enfocarme en mi trabajo, en mis hobbies que había descuidado durante el matrimonio, en reconectarme con amigos que no había visto en meses o años. Empecé a ir al gimnasio regularmente, a cocinar comidas decentes para mí mismo, a construir una rutina que no involucrara a nadie más. No fue fácil, la verdad. Hubo noches donde me sentaba en mi apartamento vacío preguntándome si había tomado la decisión correcta, si debía haberle dado una segunda oportunidad, si tal vez podríamos haber superado esto juntos. Pero entonces recordaba las mentiras, las veces que me había visto a los ojos y me había dicho que estaba en el trabajo cuando realmente estaba con Chris, y sabía que no había vuelta atrás. Como 3 meses después de que me fui, Allison me llamó desde un número desconocido, logró pasar mis bloqueos, y yo cometí el error de contestar antes de darme cuenta de quién era. Me dijo que necesitábamos hablar sobre la casa, que su abogado le había dicho que teníamos que tomar una decisión sobre si venderla o si uno de los dos se quedaría con ella, pagándole al otro su parte. Su voz sonaba cansada, diferente, sin la desesperación que tenía al principio, pero también sin la calidez que solía tener cuando me hablaba. Le dije que me parecía bien venderla, que no tenía sentido que ninguno de los dos se quedara con ella dado lo que representaba ahora, y ella estuvo de acuerdo. Terminamos esa llamada en menos de 5 minutos, pura conversación práctica y logística, nada personal, nada emocional. El proceso de divorcio se finalizó como 6 meses después de que me fui de la casa, algo relativamente rápido, según me dijo mi abogado, especialmente considerando que teníamos propiedades y cuentas que dividir. Allison no peleó por nada. La verdad, aceptó la división de bienes que mi abogado propuso. Firmó todos los papeles sin drama. Y eso fue todo. Casi 10 años de matrimonio reducidos a una firma en unos documentos legales y una división equitativa de nuestras posesiones materiales. No volví a hablar con ella. Después de esa llamada sobre la casa se vendió como 2 meses después de que el divorcio se finalizó, conseguimos un buen precio por ella, y cada uno recibió su parte. No sé qué hizo ella con el dinero, probablemente compró otro lugar, o se mudó con Chris, ya que supongo que siguen juntos, aunque honestamente no lo sé, y tampoco me importa saberlo. Yo usé mi parte para el depósito de un apartamento más grande, de 2 habitaciones esta vez, con balcón y vista a un parque, un lugar donde podría realmente empezar de nuevo sin ninguna conexión con mi vida anterior. Ahora estoy en un lugar mejor, mentalmente hablando. Ya no pienso en Allison todos los días como lo hacía al principio. Ya no siento esa rabia que sentía cada vez que recordaba su traición. Supongo que he encontrado algo parecido a paz con todo lo que pasó. O al menos, aceptación de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a durar, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo les hayas dedicado. Y, salido con algunas personas desde entonces,
Nada serio todavía porque francamente no estoy listo para volver a confiar en alguien a ese nivel, pero está bien, no tengo prisa. La semana pasada me crucé con Daniele en el supermercado, pura coincidencia, y charlamos por unos minutos. Me preguntó cómo estaba, y le dije la verdad, que estaba bien, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Ella me dijo que Allison le pregunta por mí, a veces, pero que ella no le cuenta nada, porque respeta mi privacidad y mi decisión de seguir adelante. Le agradecí por eso, y nos despedimos amistosamente. Fue raro, la verdad, pero también fue una confirmación de que había tomado la decisión correcta, que seguir adelante sin Allison era exactamente lo que necesitaba hacer. A veces todavía pienso en cómo habría sido nuestra vida si ella no hubiera hecho lo que hizo, si hubiéramos tenido los hijos que planeábamos tener, si hubiéramos envejecido juntos como dijimos que lo haríamos. Pero, entonces me recuerdo que esa vida habría estado construida sobre mentiras y traición, y que no es el tipo de vida que quiero para mí. Merezco algo mejor que eso. Merezco a alguien que me valore lo suficiente como para no destruir lo que tenemos por un affair de 5 meses con un compañero de trabajo. Y algún día, cuando esté listo, encontraré eso. Pero por ahora, estoy bien solo, reconstruyendo mi vida a mi manera y en mis propios términos.